Jesus is coming to Jerusalem. Jesús está viniendo a Jerusalén Lots of people get really excited, y hay mucha gente que se emociona calling him the king. y a él le llaman el rey. And they were waving the palm branches. Y ellos estaban ahí moviendo las ramas de palma. And then Jesus gets on a donkey and rides into town. Y luego Jesús se sube en un burrito y se ingresa a la ciudad. In the book of John, En el libro de Juan there's a clue that something bigger is happening. hay un secreto que nos indica que algo más grande está pasando. In John chapter 12, verse number 16, it says this. En Juan capítulo 12, 12 verse 16. versículo 16 dice lo siguiente. It says, his disciples did not understand these things at first. Dice que sus discípulos no entendían estas cosas al principio. Well, at first, we might not understand either. Entonces, nosotros tampoco vamos a poder entenderlas al principio. Here are a few things that can help us understand this story better. Aquí hay algunas cosas que nos van a poder ayudar que entendamos de mejor manera esta historia. Number one, Jesus was going up to Jerusalem. Primero, Jesús estaba yendo a la ciudad de Jerusalén. These words are very important. Estas palabras son muy importantes. Jerusalem was and still is the central city in all of the Jewish land. Jerusalén fue y sigue siendo la ciudad central para todo el pueblo judío. It was where all the powerful Jewish leaders were. Es en donde estaban todos los líderes poderosos que eran judíos. Jesus claimed to be the prophesied king of God's kingdom. Y de esta manera Jesús fue profetizado que iba a ser el rey del reino de Dios en Jerusalén. He claimed to be the Son of God. Él incluso decía que era el Hijo de Dios. And nobody would think about this if he was out in the country. Y nadie pensaría en esto si él hubiera estado alejado. But now that he was coming into the large city, Pero ahora que estaba viniendo a la ciudad, he was going to start drawing more and more attention. esto iba a llamar cada vez más y más atención de las personas. Coming into Jerusalem was now dangerous. Ahora, para él venir a Jerusalén fue algo peligroso. And the things that Jesus had been proclaiming were very bold. Y las cosas que Jesús había proclamado eran bastante osadas. And the disciples knew that this might be a problem. Y los discípulos, ellos sabían que esto podría llegar a ser un problema. There's a key moment in Jesus' ministry when he turns his head toward Jerusalem. Hay un momento clave en la vida de Jesús en la que él regresa a ver a Jerusalén. The disciples that have been with him now are shocked. Ahora, los discípulos que le habían acompañado están asombrados. And they probably were even a little scared. Inclusive pudieron haber llegado a estar miedosos. But Jesus very simply explains his reasoning for going. Pero Jesús, de una manera muy simple, les explica la razón por la que él debe ir. We see this in Mark chapter 10. Nosotros vemos esto en el libro de Marcos, capítulo 10. It says, and they were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. And they were amazed, and those who followed were afraid. And taking the 12 again, he began to tell them what was going to happen to him. Entonces, en el versículo 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Saying, see, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him over to the Gentiles. Versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. And they will mock him and spit on him and flog him and kill him. And after 3 days he will rise. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesus knew exactly why he was going to Jerusalem. Jesús sabía exactamente por qué estaba yendo a Jerusalén. Jesus was going there to be captured. Jesús estaba yendo allá para ser cautivo. He was going there to die. Estaba yendo allá para morir. He was going to die a death on the cross. Él iba a tener una muerte en una cruz. And he was going to do that for every
trust him as Savior. Y él iba a hacer esto para cualquier persona que confíe en él como Salvador. He was also going there to be raised from the dead. Pero también estaba yendo para resucitar de entre los muertos. He was going there to bring us the very first Easter. Estaba yendo allá para que podamos celebrar nuestra primera Pascua. And of course, this was Jesus' perspective. Y obviamente esta era la perspectiva que Jesús tenía. The crowds who greeted Jesus had a different idea. Pero en cambio las personas que estaban dándole la bienvenida a Jesús tenían otra idea. In their minds, Jesus was coming to Jerusalem to finally do what he said he was going to do. En sus mentes Jesús estaba yendo a Jerusalén para hacer lo que ellos habían pensado que él tenía que hacer. For in his 3 years of ministry, he had been talking about the kingdom of God. Porque en sus 3 años de ministerio él había estado hablando de un reino de Dios. And he was prophesying that he was the Son of Man. Y él había profetizado que él es el Hijo del Hombre. And it was well known that he was a prophet. Y era muy conocido que él era un profeta. People knew that he was a miracle worker. La gente sabía que Jesús podía hacer milagros. He even called himself the Son of God. Inclusive él llegó a decir que es el Hijo de Dios. To the crowd and the people, Jesus was the Messiah. Para la gente, para el pueblo, Jesús era el Mesías. He was the promised king that God would establish his kingdom with. Él era el rey prometido con el que Dios iba a establecer su reino. He was going to destroy the Roman Empire Él iba a destruir el imperio romano and allow the Jews to finally have prosperity in the world. y permitirles a los judíos que finalmente tengan prosperidad en el mundo. They would finally have harmony with God forever. Y que finalmente iban a estar en armonía con Dios para siempre. But until he came to Jerusalem, it was just a lot of talk. Pero hasta que él venga a Jerusalén, todo esto era para palabras. From the people's perspective, Jesus coming to Jerusalem was his triumphal entry to him saying, I am king. Para la gente que veía que Jesús entraba triunfalmente a Jerusalén, ellos pensaban, ok, finalmente se va a establecer el reino de Dios. This is the moment they had been waiting for. Y este era el momento en el que ellos estaban esperando. Our king is here and he's going to take over. Nuestro rey está aquí y va a tomar control. That's why they were waving the palm branches. Es por eso que ellos estaban moviendo las ramas de palma. It was like a parade. Era como un desfile. But these battle cries were one that said, Hosanna. Pero había un grito de guerra que decía, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Blessed is the King of Israel. Bendito es el rey de Israel. But as the people were shouting the word Hosanna, Pero mientras la gente gritaba la palabra Hosanna, it means Lord save us. esto significa Señor, salva. They thought Jesus was coming to be on the earthly throne. Ellos pensaban que Jesús estaba yendo a estar en un trono terrenal. But instead, Jesus knew that he was going to the cross. Pero Jesús sabía que él estaba yéndose a una cruz. And instead, this is how Jesus saves people. Y esta es la manera en la que Jesús salva a la gente. Not by being on the government throne or a king here on earth, No es mediante estar en un trono aquí en la tierra o en un gobierno, even though one day he will be. a pesar de que un día él sí va a estar. He wants to save us by dying on the cross in our place. Él quiere salvarnos muriendo en la cruz en lugar de nosotros estar. So when we hear the word Hosanna, we should think, Lord, save us. Entonces, cuando escuchamos la palabra Hosanna, nosotros tenemos que pensar que estamos diciendo, Señor, salva. The people thought that Jesus was going to do one thing, La gente pensaba que Jesús iba a hacer una cosa, but Jesus' mission was different. pero la misión de Jesús era algo diferente. As we heard earlier in Luke 19, he came to seek and save the lost. Entonces, como pudimos ver en Lucas 19 antes, Él vino a salvar y a buscar a los perdidos. The second small thing that we see in this story La segunda cosa que podemos observar en esta historia is that Jesus found a young donkey. es que Jesús encontró un pollino, un burrito. Why did Jesus enter Jerusalem on a donkey? ¿Por qué Jesús entró a Jerusalén en un burro? Was it because he was tired of walking? De pronto puede ser porque él estaba cansado de caminar. And for a king, it would have been easier to ride a chariot and a horse?
Pero para un rey hubiera sido más fácil que esté montado en un caballo o entrar en una carroza. But the scripture doesn't tell us that. Pero las escrituras no nos cuentan eso. In Matthew's account of this story, En cómo Mateo cuenta esta historia, there's more details of how they got the donkey. hay más detalles de cómo tuvieron ese burrito. Jesus says to his disciples before they get to Jerusalem, Jesús les dice a sus discípulos antes de llegar a Jerusalén, go into the village in front of you, dice, vayan a este pueblo al frente de ustedes, and immediately you will find a donkey tied, e inmediatamente ustedes van a encontrar un burro amarrado, and a colt will be with her. y un burrito bebé va a estar ahí con él. He says, untie it and then bring him to me. Dice, desátenlos y tráiganlos a mí. If anyone says anything to you, you shall say, the Lord needs them. Si es que alguien les pregunta, ¿qué van a hacer con él? Ustedes les deben responder, el Señor los necesita. And they will let you have them at once. Y ellos les van a permitir tener los burros. It seems like the donkey is something very, very important to Jesus. Aquí podemos ver que el burrito es algo muy importante para Jesús. It was something very deliberate. He did it on purpose. Es algo que él lo hizo a propósito. So, what is he trying to say to us? Y entonces, ¿qué está tratando de decirnos con esto? Well, Matthew and Luke's account of this verse tells us this. Entonces, como Mateo y Lucas cuentan, nos dice lo siguiente. This donkey was going to fulfill a prophecy back in the Old Testament. Este burrito iba a cumplir una profecía que había sido dada en el Antiguo Testamento. A prophecy that had been made hundreds of years ago. Una profecía que había sido dada hace cientos de años. We see this back in the book of Zechariah. Nosotros vemos esto en el libro de Zacarías. This was a reminder that all of the prophecies that were about Jesus were coming to fulfillment. Este es un recuerdo de que todas las profecías que habían sido dadas sobre Jesús ahora se van a cumplir. In Zechariah 9, verse 9 to 11, En Zacarías capítulo 9, versículos del 9 al 11, God spoke through the prophet to give a picture of what it would be like when the promised king would come to Jerusalem. aquí el profeta estaba indicando cómo se va a ver cuando el rey llega a Jerusalén. Verse number 9 says this: Rejoice greatly, O daughter of Zion, shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounting on a donkey, and on the colt, the foal of a donkey. El versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. I will cut off the chariot from Ephraim, and the war horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace to the nations. His rule shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. El versículo 10 dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. As for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. Versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. This picture is definitely of a king. Definitivamente aquí estamos viendo la imagen de un rey. He is righteous and victorious. Y es un rey justo y victorioso. His rule will extend to the ends of the earth. Su reino va a extenderse por todos los fines de la tierra. And he will bring peace to all the nations. Y él va a traer paz a todas las naciones. And he will bring freedom to those who are imprisoned by their sin. Y él va a traer libertad a quienes estaban siendo cautivos de su pecado. So this is definitely a king. Entonces él realmente es un rey. But it's an unexpected king. Pero es un rey inesperado. Jesus' righteousness and victory don't appear in power and strength.
La justicia y victoria de Jesús no van a aparecer en algo muy poderoso, Instead, he comes riding on a lowly donkey. sino Él viene montado sobre un asno. You can't go to battle on a donkey. Ustedes no pueden ir a una batalla montados en un burrito. You can't destroy the Roman Empire on a colt. Ustedes no van a poder destruir el imperio romano en un burro. You can't fight your way to the throne. Ustedes no van a poder pelear y llegar al trono. But that's exactly the kind